Sin más, el pastor tocó el texto que yo a compartir hoy, que es Romanos capítulo 12. Yo le voy a pedir, sin más, introducciones a eso. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Si usted tiene Biblia y acostumbra a ponerse de pie para leer la palabra, lo puede hacer. Y para que me acompañe en esa lectura, que preste mucha atención a ese texto, porque de ahí estaremos extractando lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, que esa palabra sea vida en su interior. Entonces, leamos juntos. Si quiere ponerse de pie, puede hacerlo con toda libertad, no se preocupe. O si quiere permanecer sentado, no hay problema. Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 5 solamente. Saludo a la iglesia en Boyacá, Tunja, Villa de Leyva, a sus alrededores, los que se conectan virtualmente. Hoy están acompañándonos desde la virtualidad. Un abrazo gigante, un feliz año. Y hoy también están compartiendo con nosotros. Dice Romanos capítulo 12, desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a orar para que esta palabra le permita conocer a Jesús. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros en esta mañana nos presentamos delante de ti y reconocemos que sin ti nosotros nada podemos hacer. Nuestro mayor anhelo, Señor, en la predicación del Evangelio es que te conozcamos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo pido que en esta mañana seas tú, sea tu Espíritu tomando esta palabra y llevándonos a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Bueno, el viernes estábamos acá reunidos celebrando los 25 años de vida conyugal, se dice, ¿no? Del pastor y su esposa. Y entonces, lo primero que uno piensa es que 25 años realmente no es tanto tiempo si uno lo piensa de esa manera. Cuando uno mira hacia el futuro y dice, dentro de 25 años vamos a lograr, dentro de 25 años voy a pagar mi casa. A veces uno dice, no, 25 años es mucho tiempo. Pero cuando uno mira hacia atrás realmente no es tanto tiempo. Pero cuando nosotros podemos experimentar, como lo hizo esta pareja, el conocimiento de cada uno, pues entonces es un tiempo valioso. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué cambió? ¿No? El pastor John aquí hizo una reflexión muy hermosa. ¿Y qué cambió en ellos dos desde que ellos tomaron la decisión de compartir sus vidas? ¿Qué será lo que cambia en ellos? Pues el conocimiento, la experiencia que tuvieron de cada uno. Y después Jonathan hizo una actividad aquí en la que, bueno, a ver qué tanto se conocen. Claro, se conocen mucho. Y hay muchas cosas que quizás uno no se les preguntó, pero no fue porque uno le estuviera diciendo al otro, oiga, acuérdese que a mí me gusta esto. Acuérdese que a mí me gusta la changua con, aquí se llama la changua, ¿no? La changua con cilantro y huevo. Sino que es en la experiencia vivida que cada uno va conociendo, y casi que en la mente de uno se va guardando esto, y a veces los esposos llegan a mirarse y a entender que hay algo que no está bien, ¿no? A veces yo miro a mi esposa y digo, ay, ¿qué pasó? Algo pasó porque su mirada cambió, o porque sonríe, entonces yo sé, estamos bien. A ese punto del conocimiento de la pareja se puede llegar con los años, y por eso lo celebramos, ¿no? Celebramos 25 años, creo que de esos 25, 20 nos conocemos, ¿no? Creo que 20 años nos conocemos. Entonces, ¿qué cambia? El conocimiento, la experiencia. Y en la Biblia hay una experiencia parecida, y es la experiencia que podemos tener con Jesús.
La experiencia con Jesús es igual, debe ser vivida, no puede ser una experiencia oída, ¿no? Job dice eso al final de su libro, ¿no? De oídas yo te había oído, pero ahora ¿qué? Yo te puedo ver. Esa es la diferencia. Y cuando el pastor se esfuerza tanto en decir, en predicar el Evangelio, una vez se escucha a personas diciendo, no, yo conozco el Evangelio, yo conozco al Señor, pero ¿será que verdaderamente sí conoce al Señor? Es una dificultad a veces pensar nosotros mismos, y creo que la reflexión nuestra es evaluar en qué medida conocemos a Jesús, o qué Jesús es el que usted conoce y yo conozco. ¿De cuál Jesús es el que usted habla? Porque en esa experiencia usted podría estar hablando de un Jesús que no es cierto. Y hay una gran dificultad, por ejemplo, si usted vaya conmigo a Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo hace una oración por esta iglesia de Éfeso que tiene que ver con esto, con esta dificultad. Y ahí en Efesios capítulo 3, desde el versículo 14, él dice por qué causa él dobla sus rodillas. Ahí entre paréntesis, ese doblo mis rodillas para nosotros es muy común, ¿no? Usted dice doble de rodilla. Hermano, estoy pasando por una situación, hermano, doble de rodilla. No, es que mi esposo, no, doble de rodilla. Pues para nosotros eso es tan popular, ¿cierto? Doblar rodilla no sabe de qué se trata, para ellos esto no es tan común, porque ellos no oran. Pablo es un fariseo, ellos no oran doblando rodilla. Ellos oran de pie, levantando sus manos. Por eso es una novedad esto, ¿no? Que él diga doblo mis rodillas, es una manifestación altísima del conocimiento de Dios. Porque cuando él era fariseo, no sé si usted escuchó algo que dijo Jesús, dijo, había un fariseo y un publicano, ¿no? ¿Y cómo oraban los dos? ¿Y cuál oración era escuchada por Dios? Y se supone que el que conocía a Dios, ¿quién era? El fariseo. Y decía que levantando sus manos hablaba consigo mismo. Y aquí Pablo está haciendo una transformación de esto que es reflejo de su conocimiento por medio de Jesucristo. Y es decir, yo doblo mis rodillas. Y eso ya es un cambio grande. Y dice ahí desde el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dobla sus rodillas? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Dos cosas importantes aquí voy a tenerme, y es, el pastor estaba hablando ahorita por las familias, aquí dice, la familia toma el nombre desde Jesús. Es decir, una familia es transformada por un solo integrante. Esta era la promesa, que la persona podría servir y también su familia. Pero no es como un hecho mágico de que si usted entra, entonces ya entra su familia, sino es por causa suya, que su familia puede venir al conocimiento de Jesús también. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En el amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él está orando porque hay una gran dificultad en la iglesia y es no conocer el amor de Cristo, porque no le conocemos a él. Si no, es que mire, es porque el noviazgo es tan importante. El noviazgo es una etapa importante de los jóvenes. Por eso uno no se debe casar tan rápido, ¿no? Yo me casé con mi esposa apenas con 9 meses de conocernos, pero creo que fue porque el Señor tenía ahí un propósito, hizo algo ahí rápido. Y porque ya había pasado, ya se nos estaba dejando el tren, como dicen las abuelas. Pero normalmente los jóvenes deben tener un tiempo de conocimiento, porque es en ese conocimiento donde nosotros podemos experimentar realmente cómo va a ser de ahí en adelante la relación. Y es que hay una dificultad precisamente en eso, de no conocer, porque es que el amor no se puede dar si yo no conozco a la otra persona. No podemos amar a un ser que no conocemos. No, a veces hablamos del amor de Dios y la manifestación del amor.
Y que el amor debe ser recíproco. No solamente que Dios nos ama, sino que nosotros debemos manifestar nuestro amor a Dios. Pero a veces es difícil hacerlo. Es difícil amar a Dios cuando no se conoce a Dios. Porque usted no puede conocer lo que no puede amar, lo que no conoce. Por eso digo que el noviazgo es una etapa importante. En el noviazgo es donde uno aprende si puede amar o no puede amar a esa persona. Es un buen tiempo para evaluar eso. Entonces, en esa dificultad de no comprender el amor de Cristo, porque no lo conocemos a Él, entonces Pablo está diciendo, está orando para que le conozcan, que conozcan ese amor, que conozcan a Cristo. Y Cristo lo da a dar más abundantemente de lo que pedimos. Hay un libro que se escribió en 1995 por un periodista que se llama Philip Yancey. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de ese libro. Se llama El Jesús que yo no conocí, que nunca conocí. Y en ese libro, él es un periodista, ¿no? Mi esposa es periodista y ella es muy buena predicadora porque ella es muy analítica en sus observaciones. A veces nosotros pasamos cosas por alto. Los periodistas son muy meticulosos para evaluar. Cuando ellos emiten, bueno, los buenos periodistas, cuando emiten una noticia es porque ellos ya han investigado, han indagado, han ido hasta la fuente, se han esforzado por conocer. Y Philip Yancey tuvo esa misma preocupación de decir, bueno, a mí me hablan de muchos tipos de Jesús. No es que casi que religiones existen por tipos de Jesús que conocen. Nos hablan en una religión de un Jesús, en otra quizás ni siquiera nos hablan de Jesús. No le conocen ni siquiera. Pero entonces él se toma en ese libro el trabajo de investigar desde las escrituras quién es Jesús. Y por eso se llama el Jesús que nunca conocí, porque no le habían hablado de ese. Pero él, ¿dónde lo conoció? Pues en las escrituras. Entonces él fue a las escrituras, empezó a indagar y descubrió que el rostro de Jesús realmente fue despejado y él pudo conocer a un Jesús creador, audaz, un Jesús brillante, pero sobre todo compasivo. El verdadero Jesús. A mí me gusta mucho Chosen, no sé si ustedes han visto esa serie, ¿cierto? La de los elegidos, porque rompe tantos paradigmas de ese Jesús que a veces nos imaginamos, pero que no es cierto, ¿no? Hay una escena que a mí me gusta mucho porque cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas, hay una mujer que toca el manto de Jesús, porque ella estaba segura que si lo tocaba, ella iba a ser sana. Pero hay una dificultad en cuanto a la tradición de la purificación de ellos, y es que ellos no pueden tocar a una persona inmunda o en condición de pecado, porque como que eso se transfería a ellos. Y cuando esta mujer toca a Jesús, ella inmediatamente es sana. Pero entonces en la película, eso no lo dice la Biblia, pero a mí me parece muy acertado, es que estos hombres fariseos y estos hombres religiosos empezaron a atacar a Jesús porque él había tocado a esa mujer inmunda. Antes de ser sana, ella lo tocó. Entonces él estaba en condición de inmundicia. Entonces lo traen ante el Sanedrín y le dice, bueno, pero es que usted tocó a esta mujer, usted tiene que ir a purificarse al agua. Entonces Jesús está con los discípulos y dice, ¿cuántos de ustedes me tocaron a mí? Entonces vámonos todos para el mar. Y se van al mar y arman una recocha. No estoy diciendo que, porque empiezan a saltar y la mujer que tocó su manto estaba ya purificándose también. Y ella estaba chantada porque Jesús había ido a purificarse. Ay, Señor, te hice venir aquí a purificarte. No, tranquila que nosotros teníamos pensado este paseo. Entonces, a veces, mirar religiosamente a Jesús hace que no conozcamos de verdad ese ser maravilloso, ¿no? Yo no sé si usted tiene una persona a la que a usted le encanta que vaya a su casa. Un amigo al que usted dice, ay, cómo me fascina cuando él viene. Cómo me duele cuando se va, ¿no? Por ejemplo, yo casi siempre venimos para estos tiempos a donde mis hermanos, y claro, la parte difícil es cuando nos estamos despidiendo, porque pues llegamos y la pasamos muy rico y compartimos y uno no está pensando en el momento de la partida, sino en lo que está disfrutando. Pues Jesús es ese que usted dice, no quiero que se vaya, quiero que esté conmigo, no ese que está pendiente, no, yo no sé si usted ha visto en Facebook que a veces ponen a un Jesús así con los ojos saltones, está como pendiente a ver usted qué mal hace para castigarlo, para enviarle algo y reprenderlo. Realmente ese no es el Jesús del que están hablando las Escrituras. Y Philip Yancey está escribiendo acerca de ese verdadero Jesucristo. Y hay un concepto que se llama cristiandad. Yo no sé si usted entiende la diferencia entre cristianismo y cristiandad. ¿Se han escuchado esa palabra? Cristiandad.
Cristiandad es las doctrinas que toman las enseñanzas de Jesús. Eso es cristiandad. Cualquiera que hable de Jesús es cristiandad. Pero cristianismo es tomar las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en nuestra vida. Hay una gran diferencia. Porque una cosa es escuchar lo que Jesús dice, cristiandad, y otra es hacer lo que Jesús dice, que es cristianismo. Es muy diferente, ¿o no? Y por eso hay cristiandad. La cristiandad es tan grande, pero el cristianismo es tan pequeño. Entonces, eso es de lo que está hablando ese libro. Entonces, la dificultad realmente radica en ¿qué? En lo que usted conoció, en lo que a usted le enseñaron, en el Jesús que le presentaron. ¿Qué le dijeron de él? ¿Cómo se lo presentaron? ¿No? A veces uno, en el afán de que lo conozcan, dice, venga porque él lo va a sanar, venga porque él lo va a libertar. Bueno, eso sí lo va a hacer. Pero venga porque lo va a sacar de sus deudas, venga porque usted va a parar de sufrir. Pero ¿y si no? ¿Entiende por qué tanta gente a veces abandona las iglesias? Porque le presentaron un Jesús que es como un, ¿cómo se llama ese que frotan la lámpara y como un genio, ¿cierto? Que entonces, ¿cuáles son tus deseos? Entonces él sale como un genio así. Le dice, ¿cuáles son tus deseos el día de hoy, amo? ¿No le presentaron ese Jesús? Entiende que hay una dificultad grande en la desviación o en la variación. Es por eso la responsabilidad de predicar el Evangelio es presentar no lo que usted se imagina de Jesús, sino lo que las Escrituras dicen de Jesús. Quizás esa es la virtud de los predicadores, de los buenos predicadores. Entonces, dos cosas por las que ora Pablo ahí a la iglesia de Éfeso. Dice estar arraigados y cimentados. ¿En qué? Estar arraigados y cimentados. ¿En qué estamos arraigados y cimentados? En la comprensión por la fe de Cristo. En la comprensión por la fe. Eso es lo que se llama fe, ¿no? A veces la fe se tergiversa tanto. ¿Qué es la fe? Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo fe, pero ¿qué es? Como que, ¿qué tengo que hacer para tener fe? Realmente conozca a Jesús. Y el conocimiento de Jesús por las Escrituras es la fe. Es lo que dice Hebreos 11, ¿no? Es que a veces no se entiende cómo está escrita la Biblia. Entonces, Hebreos 11 dice que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, y después dice que es la palabra de Dios la que se manifestó, la que nos hace ver las cosas como que no son como si fueran. Es el poder de su palabra. ¿Y sabe qué? Jesús, el Hijo, es la palabra que se hizo carne. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe. Y en ese conocimiento, mire, ese conocimiento es lo que va a transformar toda nuestra vida, no solamente nuestro entendimiento. ¿Qué hacer? Pues volvamos a Romanos, que es lo que Pablo también está diciendo. Romanos capítulo 12. ¿Qué hacer? Entonces, vamos a empezar por el versículo 2. Dice lo que debemos hacer. No se conformen a ese siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es renovar el entendimiento? Es que si no renovamos el entendimiento, nosotros siempre tenemos que estar atentos, porque no puede ser que se conformó con ese Jesús que le presentaron. Ese puede ser suficiente para usted. ¿Cierto? Quizás no es tan profunda mi relación, pero lo conozco lo suficiente como para que me conceda lo que necesito. Y hasta ahí llega mi relación con Él. Está bien, para mí. Pero no se trata de eso, sino que está diciendo Pablo, usted tiene que renovar el entendimiento, porque si no renueva el entendimiento puede ser que usted tenga una falsa expectativa de Jesús. Porque él dice, bueno, ¿usted qué le está pidiendo a Jesús? ¿No? Porque, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban niños? ¿Qué le está pidiendo al niño Dios? Cambiamos de niño Dios a Jesús grande, pero sigue siendo el niño Dios del 24. ¿Qué le estás pidiendo al niño Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Jesús? ¿Qué es lo que tú le pides a Jesús? Y eso manifestará el conocimiento, puede ser una amistad interesada. ¿Cierto? Porque si yo solamente estoy esperando en Él a ver qué es lo que me concede, pero de aquí para allá, ¿qué? Así no es una amistad, ¿o sí? ¿O se imagina un matrimonio en el que siempre sea una persona la que gana? Por eso se separan, ¿o no? Porque debe ser mutuo, la manifestación del amor es mutua, o si no lea
1 Corintios capítulo 13, cómo define el amor, cómo debe ser el amor. Entonces, si no renuevo el entendimiento, entonces yo podría pensar que ¿qué es lo que estoy esperando de Jesús? ¿Qué será lo que estoy esperando de Jesús? Y Pablo dice que de él recibimos riquezas. Entonces se pone buena la cosa, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, yo quiero ser rico. Pero ¿rico en qué sentido? ¿Rico financieramente? ¿Solamente? ¿Podría ser o no? Yo estoy esperando que usted hable mire, a veces cuando venimos a la iglesia nos volvemos tan espirituales que decimos, no, yo no pienso así, pero sí pensamos así, porque es que en su vida normal, desde el lunes hasta el domingo, si es que usted no asiste a ninguna otra, a otro lugar donde se predique o a un estudio o se congrega para otras cosas, pues podía estar viniendo solamente porque espera eso. Pero Pablo dice que cuál es la riqueza que nos va a dar él. Dice que es una riqueza en gloria. Una riqueza en gloria, ¿en qué? En ser fortalecidos en el poder del hombre interior por el Espíritu. Esa es la riqueza. Ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Y cómo se fortalece el hombre interior? Nuevamente, por el conocimiento de Jesús. Usted no ha visto que a veces las parejas, otra vez tengo que referirme a las parejas porque estamos hablando del pastor y su esposa, y es que a veces las parejas empiezan a parecer, empiezan a utilizar los mismos dichos, empiezan a hacer las mismas cosas, empiezan a tener como los mismos gustos. ¿Por qué sucede eso? Pues porque pasan mucho tiempo, porque están teniendo intimidad, porque se empiezan a conocer y eso empieza a transformar. Ahora piensen esto, si una persona normal puede transformar su vida, imagínese lo que puede hacer el conocimiento de Jesús, pero no el conocimiento de lo que usted escucha aquí cada día. Claro, es por medio de esto, pero esa fe tiene que ser viva. Una experiencia viva suya con Él. O si no, si usted piensa por un momento de nuevo en el matrimonio, ¿quién le presentó a su novia? ¿Quién le presentó a su novio? ¿Quién le hizo ese mal? Perdón, ¿no? ¿Quién le hizo ese bien? Lo de presentar. Pues eso es lo que hace el predicador. Nosotros solo podemos llegar hasta ahí. Se lo presentamos. ¿Pero por qué llegaron a casarse? Porque los dos empezaron a pasar tiempo juntos, empezaron a conocerse, empezaron a darse cuenta que eran cosas que experimentaban los dos que ya no les permitía separarse más nunca, sino que de ahí en adelante tenían que estar juntos. Ya no puede vivir el uno sin el otro. Por eso tomaron la determinación de casarse. Y muy satisfactorio que después de 25 años tomen la decisión de renovar esos votos. ¿No? Porque hoy en día a veces los matrimonios después de un año, después de dos, dicen, no, ya no te amo, creo que ya no siento lo mismo. Y se acabó. Entonces por eso era importante el noviazgo. ¿Para qué se comprometió si realmente no estaba seguro? ¿No? Sino si simplemente era un impulso. Y a veces pasa lo mismo con Jesús. Es un impulso de algo que experimentamos por un momento y yo prometo, como el novio le prometió a la novia y que después de 3 meses ya no quiso saber más de ella, le prometió, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo, siempre te voy a recoger. Pero a los 3 meses pasó el impulso. A veces pasa eso en la iglesia porque se lo presentaron mal, quizá. O porque usted simplemente se dejó llevar de un impulso. Pero tiene que haber un esfuerzo, porque como le decía, el predicador que hace, le presenta a Jesús. ¿Qué hacemos? Presentamos a Jesús y usted debe esforzarse en conocerlo, en pasar tiempo con Él, en tener buenos tiempos con Él, los mejores tiempos, para que usted se enamore de Él y pueda permanecer a través del tiempo, pueda permanecer ese amor. Voy a invitarlo a que vaya a Lucas capítulo 4 y vamos a leer versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice,
Esto lo está repitiendo Lucas de algo que dijo el profeta hace 700 años y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta era una promesa que venía desde el profeta Isaías, del ungido. Por eso nosotros llamamos a Jesús Cristo, porque Él es el ungido. En el Antiguo Testamento lo conocían como el Mesías, porque así se llamaba en hebreo, el Mesías o el ungido. Y entonces dice, esto está haciendo referencia a Jesús, obviamente al Señor. Dice que Él iba a ser ungido con el Espíritu, ¿para qué? ¿Cuál era la función de que Él fuera ungido con el Espíritu? Y eso está hablando con respecto a ustedes y a mí. Dice que Él lo ungió por cuanto lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora yo le pregunto, si usted no conoce a Jesús y le dice que le va a dar una buena nueva a un pobre, ¿cuál sería una buena nueva a un pobre? ¿Cuál sería la buena nueva para un pobre? Tener dinero, ¿cierto? Ganarse el baloto, no sé, cualquier cosa de esas. Después dice a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de ustedes los quebrantó el corazón una mujer o un hombre? ¿Cierto? Creo que todos hemos pasado por esa situación de un corazón, lo que llaman la tusa. Entonces, ahí está Jesús, porque Él te va a librar de esa pena, de ese dolor. Después dice a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, todos los que están en la cárcel modelo de la Picota, allá en Cómbita, les va a dar libertad a todos esos cautivos. Entiende que si yo podría continuar así pensando, si la expectativa es falsa, yo no podría entender la Escritura. No sé si estoy dándome a entender en ese sentido. Si su expectativa de Jesús o de Dios está errada, quizá la promesa usted la pueda acomodar hacia lo que usted cree y no hacia lo que realmente está diciendo que va a hacer. Porque realmente lo que Él está prometiendo es en el ámbito espiritual. Porque un hombre le viene y le dice a Jesús, ay, bueno, yo creo que me puede ayudar porque mi hermano no me quiere dar mi herencia. Señor, mire, mi hermano no me quiere dar la herencia. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fue de juez? Yo no vine a hacer, no me ponga a mí a hacer esto porque yo para eso no fui ungido. Yo vine fue a libertarlos y ayudarlos, pero en el ámbito espiritual. A que conozcan a un Dios verdadero, porque en eso consiste la vida eterna. ¿No? Casi siempre los presentadores utilizan aquí Juan 17:3, un versículo recurrente y creo que ya todos nos lo sabemos de memoria. Y es conocer a Dios, ¿cierto? ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerlo. Conocerlo a Él por medio de Jesucristo, porque a Él fue el que envió para que lo conociéramos. Para eso vino. ¿Entiende cómo puede cambiar la perspectiva? Y quizás eso le rompa el corazón a muchos. Porque dicen, no, pero yo no estaba esperando eso de Jesús. Ah, pues lo mismo le pasó a ese pueblo que estaba esperando a otro tipo de Mesías, a un libertador que les quitara Roma de encima, que ya no pagaran más impuestos, que ya no estuvieran esclavos de Roma. Pero Jesús no vino a libertarlos de esa esclavitud, no vino a libertarlos, sino a darle una libertad que es espiritual, que a veces muchos desconocen y por eso piden de esa manera. Después en el versículo 1, estoy mirando Romanos capítulo, volvamos a Romanos capítulo 12. Entonces lo primero es renovar el entendimiento. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Venga el conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras. ¿No? Jesús lo dijo de esta manera. Ustedes escudriñan, sí, las personas escudriñan las escrituras, pero ¿para qué? ¿Para qué escudriñan? Ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí está la vida eterna, que ahí está la plenitud de la vida en las escrituras. Pero no funciona así, porque las escrituras, ¿para qué sirven las escrituras? Dice, para dar testimonio de mí. Eso es fe. Esa es la fe. Cuando usted comprueba por las escrituras que Jesús realmente es quien dijo que era. Cuando usted comprueba, entonces las escrituras se abren. Se abre su entendimiento. Ah, Él es. Pero ¿para qué vino? ¿No? Entonces en el versículo 1 de Romanos 12, dice que, yo no sé si hay alguien que tenga una versión actual de Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Sí?
¿Lo alcanzas a leer? Sí, léelo fuerte, por favor. Entonces, ¿qué es la adoración? No, creo que es hay una versión. Sí, dale a esa, por favor. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es la adoración? Dedicar la vida, dedicar su vida a servirle y hacer. Ahí es que hay una versión que dice dedicar su vida a servirle y hacer lo que a él le agrada. Lo que a él le agrada. Entiende que aún Jesús, siendo el Hijo, en un momento determinado, haciendo lo que a él le agrada, tuvo que decir, Señor, entonces no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es una gran dificultad. Y esto es tan agradable para Dios que aún se van a abrir los cielos y van a decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, o estoy complacido, porque aún se niega a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y ese es nuestro culto. Pero fíjese como lo hizo Pablo, ¿es nuestro culto qué? Racional, o sea, con el entendimiento, sabiendo qué es lo que está haciendo usted acá. O si no, no es que se vuelve una religión. Si usted no sabe qué está haciendo acá, o bueno, perdón si usted viene por primera vez, porque esa sería mi obligación, que usted hoy por primera vez entendiera quién es el Jesús de las Escrituras. Ese es el objetivo. Por eso siempre, siempre, siempre el predicador de qué tiene que hablar acá. Pues no hay otra manera. ¿Cierto? ¿Y qué tiene que utilizar? ¿Qué libro utilizamos para presentar a Jesús? ¿El de Philip Yancey? No. Es en la Escritura. No podemos salirnos de ahí, solamente podemos hablar de él por medio de hacer esto. Entonces, esto es lo que nos hará rendir un culto racional. Pero fíjense que ahí dice que ese es un sacrificio vivo y que es agradable a Dios. Es que cuando yo le digo, bueno, me adelanté porque le iba a hacer una pregunta. Si yo le digo sacrificio, ¿usted en qué piensa? ¿Cierto? En la muerte. ¿Pero de quién? De un animal en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto. De Jesús. ¿Cierto? Seamos sinceros, siempre que decimos sacrificio pensamos en la muerte de Jesús. Señor, gracias porque moriste por mí, porque pagaste por mí. No estoy diciendo que esto no sea cierto, esto es lo que está diciendo el pastor, esa es la verdad. Eso es lo que él hizo para que usted pudiera estar aquí hoy y presentarse y que Dios lo viera a usted como su hijo. Pero lo que pasa es que en el sacrificio, el lugar de sacrificio, a veces se malentiende. Y uno piensa, es el sacrificio de Jesús. ¿Quién es el que se sacrifica? A él. Pero no es que también, si usted lee la escritura, es el sacrificio nuestro. O sea, el lugar de la muerte es el lugar de la muerte. Y a veces no se entiende esta parte. ¿Cómo así? O sea que no solamente Jesús tiene que morir. No, usted también. Mire lo que dice Romanos, te vuelvo a leer el capítulo 6. Romanos capítulo 6, desde el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Y aquí tengo que abrir un propósito, y es que si usted no ha tomado la decisión, ¿qué sigue después de que usted empiece a conocer a Jesús? Usted vino, le presentaron a Jesús, usted dijo, sí, yo quiero conocerlo más, yo quiero lo que Él tiene para mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Bautícese. Ese es el siguiente paso. Si usted no ha tomado la decisión, bautícese porque es un paso importante y después tendrá que estudiar con el pastor Romanos capítulo 6 porque si sucede algo, ¿cómo se llama? No es un símil, no es una alegoría, es algo real en su vida. Esa es la diferencia nuevamente entre religión y la relación que usted puede tener con Jesús, que es real. No, en la religión se trata de simbología, de algo que parece ser, pero no es. Pero en el cristianismo es de verdad sucedió algo en usted. Y si no ha sucedido, pues piénselo. Si realmente usted dice, no, pero es que, bueno, Jesús no me llena tanto, creo que me llenaría más una casa. Me haría más pleno una carrera. Me haría más pleno hacer esto. Me haría más pleno casarme que seguir conociendo a Jesús. Mire, usted tiene que ser muy genuino y muy honesto en esto. Porque no se trata de quedar bien con los hombres. ¿Usted cree que puede engañar a Dios? Él conoce su corazón y entiende que aún hay cosas en su corazón que usted mismo no conoce, pero que Dios sí. Por eso es tan importante presentarnos en sacrificio. La muerte también le corresponde a usted. Usted tiene que empezar a morir a lo suyo para que Él pueda venir a usted. A veces uno dice, Señor, fortaléceme, estoy tan débil. Y el Señor dice, pero es que yo lo quería ahí, ¿para qué me pide fuerzas? ¿No es que es en su debilidad que yo me puedo perfeccionar? ¿Sí que hay una diferencia? Por eso tenemos que ser transformados. No podemos en una sesión. Es como el psicólogo, ¿no? Uno tiene que ir a varias sesiones. Y la palabra lo irá transformando. Y usted irá viendo los resultados. No se afane, tranquilo. Espere que esa palabra que está siendo sembrada producirá en usted en un momento. Dará su fruto. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Capítulo 16 del 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, es lo que tiene que decir Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo digo que usted también tiene que tomar su cruz, o sea, usted también tiene que morir a sus deseos y empezar a hacer los deseos de Dios. Eso es difícil. Y todos estamos en ese proceso. Dice, porque todos los que quieren salvar su vida, la perderán, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Duro. De nuevo tengo que recurrir a su honestidad. Porque ¿qué es en lo que más nos esforzamos en este mundo? ¿Cuál es su mayor esfuerzo en este mundo? Si no son las cosas materiales, ¿o no? ¿O no madruga usted mucho para poder pagar la cuota? Yo no le estoy diciendo que eso esté mal, sino que usted pudiera haber hecho ese mismo esfuerzo, porque dice Jesús, ¿qué va a sacar usted si usted gana todas esas cosas? Pero al final de los tiempos, su alma se pierde. Porque hay unas palabras que son tenebrosas en la Biblia, dadas por Jesús. Porque van a venir muchos servidores de Jesús que Jesús le va a decir, ¿sabe qué? Nunca los conocí. Muy duro que alguien haya desgastado su vida creyendo que le sirve a Jesús y al final de los tiempos su alma se pierda porque Jesús diga, no te conocí, no te conocí. Tú no me buscaste de la manera correcta, no te presentaron quién era yo realmente. Te hiciste una imagen de mí y trabajaste sobre ella y caminaste ese camino,
pero yo soy el camino. El camino realmente es Jesús, no hay otro. Volvamos. Yo sé cómo estamos de tiempo, se me apagó este reloj, estoy sin reloj. Por favor, me avisa, ¿no? Ya vamos a aterrizar. Bien. Dice ahí en el versículo 2, ay, se me perdió Romanos. En el versículo dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted cree que la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta? Entonces tiene que renovar su entendimiento. La voluntad de Dios siempre en nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Ay, pero Señor, no, entonces renueve su entendimiento. Acérquese más a Él, conózcalo. Y verá que siempre, siempre, siempre. Después lo va a decir en Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que le aman. Si usted le ama, pues le ayudará bien, aún la situación más difícil. Entonces, en nuestra condición de creyentes y de cristianos pertenecientes a la cristiandad, no sino al cristianismo, nosotros tenemos dos naturalezas que aún fungen en nosotros y es el hombre natural y el hombre espiritual. Porque ahí en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a qué, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces en esa medida hay un hombre natural que hace todo conforme a este siglo. Cuando habla de siglo no está hablando de tiempo, sino a este sistema, al sistema de cosas. Por eso este sistema de cosas lo quiere arrastrar. Lo quiere arrastrar en su pensamiento. No quiere que usted piense, que usted no tenga tiempo de razonar, que esté toda hora ocupado. ¿No se ha dado cuenta que sí es? Que uno se deja angustiar y se deja llevar por ese afán de este siglo. El hombre natural solo se deja llevar por ese afán. También tiene una estima superior de sí que la que debe tener. ¿Eso qué significa? Que él cree, el hombre natural, cree que Dios está para complacerlo a él. Por eso la estima inclusive está por encima de Dios. ¿Quién es su Dios? Él mismo. Porque no es que cree que Dios está ahí para complacerle todos sus caprichos. Pero el hombre espiritual hace la voluntad de Dios. ¿Pero por qué la hace? Porque la entiende. Porque aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no teme mal alguno, porque sabe quién es su pastor. También porque entiende que todo es para Él. Todo se trata de Jesús. Aún nosotros como creación le pertenecemos. Y nuestra vida debería ser conforme para Él. De eso se trata la vida de fe. Y en el versículo 4 y 5 de Romanos 12 está hablando de la iglesia. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así siendo nosotros muchos miembros, así todos siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está expresando la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, ¿cuál es el concepto de la iglesia? ¿Cuál es el concepto de la iglesia hoy en día? ¿Para qué viene a las personas a la iglesia? Entonces, de nuevo, depende cuál es su naturaleza por la cual se deja llevar. Si es la naturaleza del hombre natural, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿viene para qué? ¿Para qué viene a la iglesia? Para pedir. Mire, cuando yo hablo de esto, no crea que está mal pedirle a Dios, si no se vaya al otro extremo, sino que su énfasis es ese, solamente. ¿Sí? No es porque aquí estamos, usted no le pidió algo a Dios hoy, o le está pidiendo algo a Dios. No entienda mal esto, ¿no? No es que esté mal pedirle, sino que solamente viene a eso. Solamente viene para pedirle, para que me conceda, para que me haga, para que me cumpla, ¿no? Yo hacía con mi hermana la novena del Divino Baby en el 20 de julio. La del 20, porque no va a que le conceda, ¿no? Porque se esfuerza 9 días. Es que le estamos pidiendo una cosita. ¿No? Porque ese esfuerzo, entiende que esa es una dificultad grande. Y eso está, mire, nosotros como personas de Sudamérica, de Colombia, de este lugar del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos ese chip tan arraigado en nuestra mente que a veces nos cuesta un poquito más salirnos de ese concepto del hombre natural. Entonces, ¿a qué venimos?
¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia a conocerlo a Él. Por eso, de nuevo, la responsabilidad del predicador es darlo a conocer. Ahí en Juan 15, vamos a correr rápidamente a Juan 15, quiero terminar con eso. Desde el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo, no mentiras, estoy en Lucas. Juan capítulo 15, versículos 7 al 17. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Es malo el deseo de Dios para usted? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, dice, mire, aquí nos sube a otro nivel y es llamarnos amigos. Y nos dice por qué nos llama a sus amigos. Lo primero es que dice que si permanecemos en su palabra, permanecer en su palabra, no en la interpretación de su palabra. Hay un error ahí, ¿no? Porque a veces creemos que su palabra es la interpretación que da el pastor o el predicador de su palabra. Por eso tenemos que ir nosotros mismos. Tiene que usted ir a comprobar. Porque no es que si el predicador o el pastor conoce otro que no es este, ¿a dónde lo está llevando? Por eso tiene que ir, compruebe. Por eso es tan importante leer, buscar, escudriñar. Porque es en sus palabras que nosotros debemos permanecer. Él muestra su amor profundo para con nosotros. Nos enseñó el amor. Nos enseñó el verdadero amor, que es poner la vida por el otro. Porque literalmente la puso por los otros. Murió en una cruz, la puso por amor a usted, a mí, al que quiera venir. Pero nos enseñó que también si queremos amar como Él, acuérdese que el amigo, igual que con lo que pasa con la esposa con el esposo, se empiezan a parecer los amigos, empiezan a tener los mismos gustos, asisten a los mismos lugares, les gustan los mismos eventos, hacen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son amigos, porque pasan tiempo juntos. Y Jesús dice eso. Y ese amor se manifiesta en amar a otros. Y su gozo es el nuestro. Usted sabe que cuando usted tiene un amigo de verdad, mire, uno sabe, los amigos de verdad se conocen en dos situaciones, o en las difíciles o en las muy buenas. Porque sobre todo en las muy buenas, el verdadero amigo sí se goza por las cosas buenas que a usted le pasan. El que no es amigo siente envidia, se le nota que no le gusta que a usted le vaya bien, porque no es su amigo. Pero Jesús dice, ¿sabe qué? Yo quiero que el gozo que yo siento con mi Padre esté en ustedes. Y si ustedes se gozan, ese es mi gozo también. Cuando a usted le va bien. Por eso es que es muy difícil describir a Jesús por su magnitud, por su esencia. Dice que si le obedecemos, estamos correspondiendo a su amistad. Realmente somos sus amigos cuando correspondemos a lo que Él nos está diciendo. Dice que nos da a conocer al Padre, esa es la revelación. Nos dio a conocer todas las cosas. Nos escogió y llevamos fruto. ¿Cuál es el fruto que Él está esperando de usted y de mí? ¿Cuál es el fruto? Lo primero, que usted de verdad le conozca como Él es y que usted lo dé a conocer a otros. Ese es el fruto. Y ese fruto debe permanecer. Por eso cuando el pastor estaba diciendo aquí, mire, nosotros estábamos haciendo los estudios y fruto de esos estudios,
vinimos y les compartimos y se han permanecido y hay familias y otras familias y otras les han compartido. Y ese es el fruto. Y se ha manifestado ese fruto. Pero lo más importante es que ese fruto permanezca. ¿Y por qué nosotros podemos hacer eso? Porque somos transformados totalmente en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Piense por un momento cuál es el Jesús que usted conoce y cuál es el que usted está dando a conocer. ¿Cuál es el que usted está dando a conocer? Tiene que ser una dificultad. Porque si usted conoce a un Jesús castigador, abandónico, que no está cuando usted lo necesita, eso es lo que usted está enseñando. Por eso, el fruto no llega por la manifestación de lo mucho que usted conozca la Escritura. Claro que es importante conocer la Escritura, pero a veces nos esforzamos. Es que como dice la Escritura, a veces las personas no quieren escuchar eso. Quieren tener un amigo, quieren que los ame. Y en esa manifestación, lo cantábamos ahorita. ¿Cuál es la prueba de su amor? ¿Cómo lo dijo Cobalo Zamorano en la canción? ¿Cuál es la prueba de su amor? Lo estamos cantando. Su vida es la prueba de su amor. Como usted es el reflejo de el amor que le entregó Él. Por eso dice, ese es el amor, que usted es su vida. ¿Cómo fue su vida durante estas fiestas en las que usted se compartió con su familia, con sus amigos? ¿Sí pudieron ver a Jesús en usted? ¿O qué vieron de usted? No, porque ese es el fruto que está esperando. Y quiero terminar con Jeremías, capítulo 9. Jeremías, yo vi que por aquí el pastor lo tenía marcado. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Entiende que eso no es por el mucho saber? Ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿De qué se puede gloriar usted en esta vida? ¿De sus riquezas? ¿De lo mucho que sabe? ¿De todo lo que ha hecho? No, de conocerlo a Él. Si usted lo conoce, gloríese en eso. Eso es lo que tiene gloria en esta tierra. Porque no es que esa es la mayor manifestación del amor, es darlo